Hola, hola con todos. Gracias por la oportunidad de volver a la universidad donde los dos estudiamos, así que muy felices de contarles lo que hemos logrado y lo que estamos construyendo. Voy a hablarles de la suerte. A lo- a la- a- en mi vida mucho he escuchado de familiares, de personas cercanas, el Jens tiene suerte. El Jens tiene suerte porque emprendió y tuvo una compañía que fue la primera empresa de tickets en el Ecuador cuando tenía 19 años. El Jens siempre cae parado y tiene suerte porque cuando vuelve a emprender después de unos años, logramos tener una de las empresas más grandes de tecnología en el país, la cual vendimos luego a una telco. Y después, el James, qué suerte, porque termina en Betterfly, que es una compañía que vale $1.000 millones. Y qué suerte que caes parado ahí en esa compañía y que aprendes todo este tipo de cosas. Y finalmente, y luego de toda esta etapa, el James tiene suerte porque termina emprendiendo Camina, que es la startup que nace con la mayor valoración en la historia del Ecuador en la etapa de pre-seed, con un levantamiento de $3 millones que estaremos anunciando el próximo mes. Pero lo que nadie ve o lo que nadie sabe o lo que no se conoce detrás de esa llamada suerte es que a los 15 años yo tenía todo, tenía una educación buena, estudiaba en el colegio menor, me sentía una persona extremadamente privilegiada y un día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir de la casa, empaca porque entramos en un proceso de liquidación y nos van a embargar. Era la primera vez que yo escuchaba la palabra embargar. Así que a los 15 años salgo de mi casa, salgo del colegio, termino graduándome en un colegio fiscal, el Colegio Eloy Alfaro, eh, y a los 18 años digo, quiero estudiar en la Universidad de San Francisco, pero obviamente mi mamá no me podía pagar la Universidad de San Francisco, con lo cual digo, tengo que trabajar, tengo que ver cómo hago. Y desde esa iniciativa de no quedarte en ver que qué suerte los otros que les pagan la universidad o qué suerte que otros no tienen que pensar en esto, no, yo digo qué suerte porque eso me incentivó a construir la primera empresa y traer la primera empresa, en ese entonces se llamaba Tu Boleta, la primera empresa de tickets automáticos para conciertos en el país. Em, y luego les hablo y eso me hace quien soy hoy, pero luego les digo y les comentaba y les digo, qué suerte el Jens de que años después construye una empresa que termina siendo una empresa importante en la rama tecnológica del país y que terminamos haciendo una venta. Pero antes de iniciar ese proceso, antes de pasar por toda esta situación importante dentro de mi familia, de tener que sacar adelante a mi mamá, a mi hermano, a mí mismo, eh, tomas una decisión en la que me acuerdo que yo ya había entrado en un proceso interesante de trabajar en una empresa, era el country manager más joven, y cuando quería emprender y siempre con la motivación de querer construir algo y de querer cambiar de alguna manera lo que yo había vivido y tratar de dar a más personas de esa red de soporte que yo había tenido en esa segunda oportunidad. Y cuando tenía todo de nuevo, llego a la casa, yo recién estábamos casados, mi esposa está aquí, y le digo, quiero emprender y quiero renunciar a este trabajo que me está dando todo. Yo manejaba ya un puesto regional y emprender de cero. Y claro, los 6 meses en el emprendimiento de esta empresa que les digo de tecnología son durísimos. El primer año no tuvimos sueldo, empiezas a cuestionarte, todas las personas, desde mi mamá, amigos, te dicen, no tomes esa decisión, finalmente estás bien, finalmente, pero tú sabes que el propósito de tu vida, y muy adentro, y ustedes deben saber, que muy adentro ustedes saben lo que quieren y lo que necesitan lograr. Y solo ustedes saben cuándo van a estar en el momento adecuado para hacerlo y para tomar ese paso y para tomar esos riesgos que son muy difíciles y que se van a topar con muchísimas personas que les van a decir, no lo hagas, no lo hagas, es mala idea, no tomes el riesgo,
pero solo ustedes saben que eso tienen que hacerlo porque el ser fiel a tu propósito de vida va más allá de cualquier decisión consciente que puedas tomar. Cuando vendemos la compañía o cuando íbamos a vender la compañía, yo veía desde esta empresa que ya tenía 300 personas, que ya finalmente yo era el CEO de esta empresa durante 8 años, que en el Ecuador estábamos posicionados, te das cuenta que ya tienes todo, pero te das cuenta a la vez que hacia afuera no nos ven y que los fondos internacionales no nos buscan y que por qué desde el Ecuador no podemos creer que somos capaces de construir algo para el mundo y que por qué los venture capitalists y por qué las rondas de inversión y por qué los emprendedores no nos creemos capaces y nos conformamos con que nos compre una empresa aquí localmente. Así que cuando ya era más grande, ya teníamos 3 hijos, ya la decisión era aún más difícil. Decido volver a renunciar a la empresa que yo había creado, a la empresa que habíamos logrado para volver a empezar de cero y tratar de entender cómo funcionaba este mundo de VCs y de levantamiento de capital masivo y de los unicornios. Porque claro, yo decía, qué chévere, o sea, mi empresa vale esto, pero si vale $1.000 millones, estoy hecho. ¿Y qué implica saber de cómo trabajar y de cómo aprender hacia este esquema de unicornio? Y tengo la suerte porque cuando tú atraes esa energía, cuando tú estás convencido de que quieres aprender y de que quieres construir, las cosas se dan. Así que decido de nuevo renunciar a todo y volver a entrar en un proceso de construcción en una empresa chilena que en ese entonces se llamaba Burn to Give, que no tenía nada que ver con Betterfly. Para los que conocen Betterfly o los que no, pero en resumidas cuentas, es una plataforma de bienestar que te entrega un seguro de vida y ese seguro de vida crece con los buenos hábitos. Una plataforma que se entrega a los colaboradores de las empresas. Y yo lideré todo el área comercial global y todo el área de expansión. Los 3 años más duros de mi vida en cuanto a sacrificio. Durante 2 años viajé todas las semanas. Levantamos $220 millones de inversión. Pasamos de una valoración de 10 millones cuando yo entré en la compañía a valer 1.100 millones. Y cuando ya tenía un equipo de 300 personas y cuando ya estábamos en 8 países y cuando ya tenía los country managers que me reportaban en cada uno de los lugares, me siento y pido que me permitan hablar con los clientes para entender qué era lo que veían de Betterfly. Y me topo con una realidad muy dura en la que empiezo a conversar con estas personas y les digo, oiga, ¿le gusta Betterfly? ¿Le gusta el tema de psicología? ¿A usted le ayuda el yoga? ¿Le ayuda? La gente me decía, oiga, usted está tan aislado de lo que yo necesito en mi vida. Me da chiste, pero usted me habla de un ranking, usted me habla de terapia para el sueño, usted me habla de sound healing. Yo no tengo con qué salir a fin de mes. Estoy al borde de entrar en un proceso de deuda masiva. Estoy en un proceso me quiero suicidar. Me quiero quitar la vida porque ya no sé cómo trabajar con esto. Y nadie hace nada por mí. Y yo no sé en qué momento me compré un televisor en $1.000 y voy pagando 3.000. Y yo no sé en qué momento me compré una moto en $2.000 y voy pagando 5.000. Y no sé por qué tengo 6 tarjetas de crédito. Y estoy endeudado con el Chulco. Y el Chulco es el único que me prestó la plata. Y el tema suicidio, suena duro, pero es más común de lo que se imaginan. El 70% de las causas de suicidio vienen por estrés financiero. Y yo lo viví a título personal. Porque mi papá, luego de ese proceso que yo les comentaba, años después entró en esta espiral del suicidio y terminó muriendo lejos de acá, embebido dentro de esta autodestrucción que te genera el estrés financiero. Así que cuando conectas con eso y cuando sabes que tu propósito de vida es ayudar y cambiar, vuelvo a la casa y digo, vamos a empezar otra vez de cero. Y otra vez en la comodidad más grande, con el sueldo de ensueño, decido dejar todo de lado para emprender Camina. Y
Camina tiene el firme propósito de construir un mundo creado por realidades, impulsado por sueños y materializado por la protección financiera para millones de personas. El dinero no hace la felicidad. Lo escuchamos tantas veces que ya perdió el sentido. Pero poco escuchamos sobre la ansiedad, la desesperación, la depresión que provoca el estrés financiero. Es uno de los factores de riesgo que pueden conducir al suicidio. Y es el que está en nuestras manos prevenir. Y es hora de empezar a hablarlo y cambiarlo. Es hora de tener una relación saludable con el dinero, para invertir más tiempo en familia, no escatimar en afecto. Es hora de tomar riesgos de esos que nos dejen dormir en paz y con una sonrisa. Ganar interés en lo que le pasa a nuestros amigos. Comprender que lo más importante que tenemos en la billetera no es el dinero, es la foto de un ser querido. A fin de cuentas, el dinero, mucho o poco, sí, puede hacer la felicidad, cuando se administra de la manera adecuada. Claro que no es fácil, por eso lo hicimos fácil. Por eso te acompañamos, para que juntos le mostremos el camino a miles de personas y estas a millones de personas más. Camino. We rise by lifting others. Cuando vas a empezar un proyecto, y esto he visto a lo largo de las veces que me ha tocado emprender, yo tenía bastante claro que se necesitaba básicamente estas cosas que ustedes ven aquí. Y ponemos el impacto en el centro, porque el impacto en el centro es la clave de emprender y de ser exitoso en el emprendimiento. Cuando ustedes emprenden porque escuchan que hay jóvenes que vendieron una aplicación en $1.000 millones, dicen, yo me voy a salir a emprender, hago una app, vendo en $100 millones y se acabó. No, no funciona así. No funciona así en la mayoría de los casos. Hay muchos que sí y es admirable, pero en la gran mayoría de los casos no funciona así. Pero lo que sí les puedo yo garantizar es que si ustedes emprenden con el impacto en el centro, con las ganas de ayudar a otros, con las ganas de ser fieles a los principios que ustedes tienen, de transformar situaciones que han vivido, de querer cambiar algo, y se enamoran del problema y no se enamoran del exit strategy o no se enamoran del ser ricos o el ser millonarios a través de esto, yo les aseguro que van a ser exitosos. Y de todo esto, y vamos a entrar un poco hacia adelante, quizás en cada una de estas características que se necesita para emprender, pero yo me voy a quedar con la que, aparte de todas estas, eh, y, y quizás de acá, ustedes y yo arrancaba con el tema suerte, y ven que suerte acá no está. La suerte para mí no es nada más que la capacidad de ver oportunidades y de tener la valentía para tomar esas oportunidades. Y esas oportunidades, combinadas con impacto, hacen que los proyectos sean exitosos. Y de todos estos, me quedo con el más importante para mí al momento de iniciar una startup, que es el equipo. Y tú tienes que saber como founder o como empresario, como CEO, como le quieran llamar, que uno no tiene las habilidades en todas las áreas, que uno tiene que saber cuáles son las limitaciones de cada uno y que uno tiene que rodearse de personas que a uno le challengeen a ser mejor, que le impulsen a aprender más y que uno sepa que con esas gentes uno va a crecer más en el intento de crecer. Pero más que eso, tienes que enamorar a todo este equipo inicial dentro del proyecto, porque a veces uno se enamora de sueños de otros, pero los toma y los adopta como propios. Me ha pasado a mí. Y esto nos pasa ahora, y con esto tengo yo la felicidad de presentarles y darle la palabra a la Clau, a quien dentro de la empresa no solo que maneja la parte de impacto y educación, porque si nosotros decimos que queremos transformar la vida y que queremos poner el impacto en el centro, tenemos que tener a la mejor persona para hacerlo, pero ella es más que simplemente una ejecutiva que maneja esas áreas, sino que es una piedra angular en todo el proceso de construcción de esta compañía hacia futuro. Todo lo que les cuenta el James acerca de cómo él se conectó con el problema, obviamente él lo abordó de una manera muy personal y él buscó
la conexión de hacer este proyecto realidad. Y cuando él cuenta esta parte del equipo, realmente el ejercicio de enamorar a las personas a juntarse este sueño cuando no hay nada. Así como él va a los inversionistas a levantar fondos con una idea que le valoran $15 millones a la idea, porque no hay nada más, no hay un prototipo, no hay una versión beta, no hay un mock-up que podamos enseñar, es solamente la idea y los inversionistas confían en él y en el equipo. Se me acercó en un vuelo que compartimos a Perú, que nos encontramos en el aeropuerto, nos hemos conocido de toda la vida, pero en ese momento me dijo, voy a renunciar a Betterfly. Le dije, estás loco, si estás en tu mejor momento en Betterfly. Y no solo eso, tú vas a renunciar a la USFQ. Yo hasta septiembre estaba de directora de innovación y vinculación en la universidad, teniendo un puesto que realmente lo había construido durante 14 años aquí en la universidad con mucho esfuerzo, pensando que iba a pasar toda mi vida en academia. Por eso hice mi PhD aquí y me imaginé siendo profesora para siempre. ¿Cómo será el nivel de convencimiento de este hombre? Que realmente cuando me enamoró del problema, me hizo entender la capacidad transformadora que todos tenemos de aportar este problema. Y realmente decir, imagínate que tú tienes en tus manos la oportunidad de cambiar la vida para esas personas y realmente sentir que tu esfera de impacto va más allá de la hermosa labor que haces en una universidad o de los estudiantes que potencialmente puedes impactar en tus aulas. Y realmente te enamoras del potencial, de lo que no te imaginas que puede ser y te lanzas al vacío sin tener nada. Y no se imaginan cuántas personas me dijeron, ¿qué estás haciendo? O sea, te vas a ir de un puesto que tienes la seguridad, que has luchado y vas a lanzarte a un vacío. Y ese vacío deja de ser tan vacío cuando te rodeas de gente con mucho talento y que te da la seguridad de que esto puede ser grande. Y esto viene acompañado además del respaldo de tener los fondos para empezar este proyecto y construir este proyecto desde lo que estamos haciendo. Entonces, mi experiencia viene de justamente de vinculación y buscar impacto y decir cómo solucionamos este problema. Primero, una cosa importante en el emprendimiento es realmente enamorarte del problema, significa entender realmente cuál es el problema, de dónde viene. Entonces, solamente para que ustedes magnifiquen el tamaño del problema, es que el estrés financiero es la causa número 1 de suicidio a nivel mundial. Y lo más interesante es que cuando aquí los psicólogos que me acompañan saben que el suicidio tiene muchos factores de riesgo, se llaman. Unos son genéticos, unos son ambientales. El estrés financiero es uno que está en nuestras manos prevenir. Y por eso se hace tan poderoso, porque nosotros no podemos desde nuestro ámbito incidir en los factores de riesgo genéticos de la gente, pero sí podemos dar a la gente herramientas y lo loco es que no se les da las herramientas a las personas. La gente pierde hasta 10% de sus ingresos anuales por no saber manejar sus finanzas. O sea, solo dimensionen cuánta plata se nos va por no estar preparados o no, por no optimizar nuestros presupuestos o por no poder acceder a productos financieros que están a nuestra disposición. Y el 53% de las personas están cubriendo su vida, más de la mitad de su vida se está cubriendo con préstamos. Es decir, están cayendo en un ciclo que cada vez se hace más grande y no van a poder salir. Yo creo que levante la mano aquí, no importa la edad que tengas, el que no haya sentido estrés financiero en algún momento, ya sea por nuestros papás, por nosotros mismos, por haber pedido un préstamo a un amigo y después no sabes cómo pagar. Ese estrés financiero puede venir acompañado de muchos números después. Pero les aseguro que este problema lo tiene todos, no importa la raza, el género o no importa la posición socioeconómica, el estrés financiero está presente en cualquier lado. Entonces, también teníamos que entender a quién lo estamos enfrentando y entender que esto no es una realidad ecuatoriana y por eso Camina nace con una visión de no solamente estar en el mercado ecuatoriano, sino empezar aquí, creernos capaces de que se puede empezar desde Ecuador y después crecer a Latinoamérica y entender que este problema lo compartimos muchísimo en la región. 42% de los latinoamericanos no tienen medio de financiamiento para sus consumos. Aquí nos metemos en toda el área de por qué el chulco, los préstamos informales son tan grandes y ahorita ha crecido de una manera exorbitante en nuestro país. Como ustedes saben, el narcotráfico y las mafias tienen mucho dinero y este dinero comienza a ser fuente de préstamos para mucha gente, pero ¿a qué costo? A casi tasas de interés del 2000% y con unos niveles de extorsión que estando en este medio nos hemos encontrado con historias desgarradoras de cómo funciona el chulco en nuestro país y está teniendo consecuencias gravísimas a nivel social. Entonces, entendimos que hay muchas dimensiones y una cosa importante del impacto, y ahorita que Dani les habló de Hullprice, y Hullprice se enfoca en justamente proyectos que tengan impacto social, es importante que nosotros, de donde estemos, realmente nos bajemos al nivel de las personas que queremos ayudar y entendamos sus realidades.
Y uno de los propósitos que tuvimos desde el día 1 en Camina, y yo sí he molestado con esto al equipo, de no podemos pretender que desde nuestro privilegio, desde una oficina, desde una mesa, nosotros entendemos qué les pasa y cuáles son los motivos que llevan a este estrés financiero. Entonces, hemos ido a realmente entender cada una de las realidades que llevan a que los usuarios aterricen en esta realidad. Y nos hemos acercado a miles de personas a realmente entender cuáles son esas vidas que llevan, que a veces es muy fácil desde el privilegio decir, ay, es que la gente no ahorra, la gente no sabe ahorrar, es que no se organiza, es que, ay, qué ambición tienen para comprarse un televisor cuando no pueden. Y es como qué equivocados estamos de no entender realmente cuáles son las dinámicas que conllevan a eso y cuáles son las tendencias, cuáles son las aspiraciones. Y es por eso que nosotros decidimos abordar este problema desde una mirada completamente diferente. Y es por eso que creo que podemos decir que nos está yendo muy bien con las decisiones financieras en estos primeros acercamientos que estamos haciendo, porque justamente estamos viendo desde otra mirada, y este llamado es para todos ustedes. Ahorita, antes de empezar, me encontré con una alumna muy querida que estudia educación, así como yo soy educadora, estudié educación, después una maestría en educación especial y después el doctorado en educación. ¿Quién se hubiera imaginado que alguien que estudia en educación termine en un startup de fintech? O sea, realmente, y mucha gente me ha dicho, pero yo no cacho, ¿qué haces tú ahí? Y es entender, y esto es el poder de las artes liberales que nos repiten todo el tiempo desde que entramos a la universidad y en cada charla, y solamente en estos momentos es que te hace sentido. Las visiones diferentes, los diferentes talentos, como dijo el James, que componen tu proyecto, esa es la riqueza de poder abordar el problema desde una perspectiva que no se ha abordado antes. Los bancos han tratado de abordar el tema de educación financiera desde un ángulo financiero, con sus necesidades, con su visión, con sus objetivos. Y raramente se compone un equipo con una visión tan fresca y diferente que decide ser disruptivo en la propuesta de educación financiera. La educación financiera se ha abordado como siempre se aborda la educación. Y esta es una de las cosas que yo siempre decía en las charlas que daba de educación aquí. Y es que les cuento la historia del perro Manchas. ¿Ya? Estaban dos niños y un perrito Manchas. Y el otro niño le dice, mira, le enseñé a mi perro Manchas a silbar. Y el otro se le acerca, le oye, pero yo no le escucho silbar. Yo te dije que le enseñé, no que aprendió. Y esa es la realidad de lo que hacemos los profesores todos los días de nuestra vida. Pensamos que al enseñar, los estudiantes aprenden. Pero aquí, spoiler para todos los profesores, no funciona así. La educación es mucho más que solamente enseñar. Para que una persona realmente aprenda, tenemos que exponerle a situaciones, tenemos que darle contexto. Y es por eso que donde viene el expertise de educación, ha rediseñado la forma en cómo nosotros estamos proponiendo esta nueva educación financiera para el acompañamiento. Y nosotros, una cosa importante es que, a diferencia de muchas fintechs que existen, nosotros no nos fuimos en contra de los bancos. ¿Qué es lo que pasa? Las fintechs vienen como a ser súper disruptivas y a decirles a los bancos, ustedes están haciendo mal, nosotros lo vamos a hacer bien. Y una de las cosas que nosotros queremos resaltar de Camina es que nosotros trabajamos con el sistema financiero y por eso es una hélice, que lo que nosotros queremos simbolizar aquí es que esta hélice comienza a dar energía que inyecta inclusión al sistema financiero, no solo de Ecuador, sino del mundo. Y esa energía es la creencia, y aquí viene el impacto, de saber que si nosotros estamos bien, los bancos están bien. Si los bancos están bien, hay más plata y esa es plata de desarrollo para la gente. Y ahí podemos llegar a todas las poblaciones que han sido invisibilizadas y han tenido negligencia en el sistema financiero. Entonces es por eso que nosotros abordamos la solución desde otro ángulo. Y nosotros creemos firmemente en la prevención y en la protección. Si la gente no tiene las herramientas, no conoce las consecuencias, no conoce las reglas del juego, porque al final un inversionista nuestro, empresario muy exitoso en el Ecuador, nos dijo, es como que hubieran algunos secretos de los ricos. Pero la verdad es que no hay mucho secreto, pero si uno conoce y domina poquitas cosas acerca del manejo financiero, estás al otro lado. Pero lo loco es que no nos dicen. Recién el año pasado se firmó el Acuerdo Nacional de Inclusión y Educación Financiera a nivel país, que obliga a las escuelas, por ejemplo, en los bachilleratos, introducir educación financiera como materia obligatoria.
Aquí los que estudian finanzas dominan, nos obligan a tomar la clase de economía, pero si no, muchos de nosotros nos graduamos y seguimos siendo víctimas de decir, es que yo no soy buena para los números. Ay, no, es que yo no. Y les escuchas, cuando estuve de directora de innovación, los chicos presentaban en el Club de Innovación muchos proyectos y las falencias más grandes es tengo que buscarme a alguien de finanzas o del School of Business para que me ayude porque yo no soy bueno. Y decíamos, ¿cómo es esto de no soy bueno? ¿Qué significa no ser bueno en manejar el elemento más importante para el desarrollo? Es como yo no soy bueno para comer, pero necesitas comer. Entonces, es como que estamos en contra de una necesidad tan básica que como sociedad hemos invisibilizado el poder. Entonces, nosotros nos enfocamos en cómo diseñamos, además, apalancados por la tecnología, y aquí es la diferencia. Estamos en la coyuntura perfecta de estar teniendo en nuestra disposición las herramientas tecnológicas más increíbles que no ha visto el mundo. Podemos pensar que la inteligencia artificial da miedo porque nos puede suplantar la identidad o qué miedo nos está haciendo cosas. Podemos abordar de qué increíble cómo podemos potenciar toda esta maravilla de tecnología para ayudar a la gente. Y nosotros estamos transformando la forma en cómo se ven estos algoritmos, cómo se ve el ChatGPT a nuestra disposición para crear lo que nosotros llamamos el K-Brain, que es el cerebro, la máquina que impulsa toda la plataforma para conocerles a las personas y conocer sus hábitos financieros. Y nosotros más bien estamos abordando, entendamos cuáles son los comportamientos que llevan a la gente a tomar esas famosas malas decisiones financieras. Entonces, a través de la prevención, la protección, logramos el impacto que queremos en el efecto Camina. Entonces, la idea es que cómo logra este marco conceptual, si nosotros hablaríamos en términos académicos, aquí es el resultado de muchas investigaciones, estudios, qué se ha hecho, qué otras plataformas, qué benchmarking tenemos para lograr tener una propuesta disruptiva. Y aquí entra otro de los elementos importantes de un emprendimiento o un startup con éxito. Es que realmente entender que tú tengas una propuesta diferenciadora, que no se haya hecho antes, que estés realmente aportando y no estés siendo otra plataforma, Uber más, otra plataforma que distribuye contenidos financieros, sino realmente darle la vuelta. Y este sería nuestro modelo de prevención y esta es la lógica educativa y este es el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Para eso tenemos un equipo de data scientists, de desarrolladores, de toda la parte de back-end, front-end, para hacer realmente una aplicación que transforme y sea el mecanismo de navegación. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros con Camina? Es que básicamente ustedes en su dispositivo tengan a la mano una ayuda que a futuro ustedes se pregunten, no entiendo cómo hacíamos antes sin Camina. Así como cuando uno va a una nueva ciudad y prende el GPS y comienza a navegar y te vas al restaurante donde quedaste con tus amigos y dices, ¿cómo antes hacíamos si no había GPS? ¿Cómo antes hacíamos para llegar a los lugares sin Waze? La misma idea es que nosotros veamos cómo no podíamos utilizar una herramienta de navegación financiera que nos permita a nosotros navegar desde las decisiones más sencillas del día a día de, chuta, ¿me conviene o no irme con mis amigos a tomar unas bielas ahorita? Pero yo quedé en que voy a ahorrar esta semana. Y que la aplicación sea capaz de mostrarte las consecuencias a fin de mes de esas mini decisiones que tomas para que seas fiel a tus metas, a tus objetivos que te pones para irte de viaje, para ahorrar para tu emprendimiento. Entonces, todas estas decisiones, por más pequeñas o grandes, ahora tienen un acompañamiento. Y así como el Waze te dice, aquí hay tráfico, aquí hay derrumbe, aquí hay chapas, la misma forma de acompañarte, la idea es que tengas una estrategia de navegación. Y aquí en anterior solo es para mostrarles que esto es lo que hace la educación financiera tradicional. Expone a la gente a nuevo conocimiento pensando que así automáticamente como el perro manchas va a aprender a silbar y así va a cambiar su vida milagrosamente. Nosotros lo que estamos proponiendo a las instituciones financieras es que nosotros estamos añadiendo 4 pasos más apalancados en la tecnología para llegar realmente a cambios de comportamiento efectivos para que la gente pueda alcanzar esa felicidad financiera que aspiramos. Entonces, esto es solamente para contarles cómo la causa del estrés financiero, nosotros hemos hablado del suicidio, pero el suicidio ya es el peor de los escenarios, pero antes de esos escenarios hay toda una serie de problemas profundos que nos afectan el estrés financiero. En su caso, en su edad, puede ser dejar de estudiar, entonces estabas con toda la viada en tu carrera y por problemas financieros familiares, o si ustedes se pagan su propia educación, tienen que dejar de estudiar. Si ustedes ya están trabajando, significa ausentismo, falta de producción.
el hecho que ustedes tengan que dejar el trabajo porque realmente las deudas les agobian. Entonces, esto tiene problemas, repercusiones sociales en todo nivel. El suicidio solamente es la peor consecuencia. Entonces, nosotros también lo abordamos desde un tema de que es un problema de salud pública. Y aquí quería contarles cómo funciona el famoso efecto Camina, porque cuando dijimos con el James tenemos que llegar a impactar a miles de personas, y esto no se quede solamente con las personas que tienen la suerte de tener la aplicación, es cómo desbloqueamos este bienestar a las personas que más necesitan. Y aquí nos podemos meter, y otra charla solamente podría ser hablar de la situación de las mujeres en las finanzas, por ejemplo. Las mujeres históricamente han estado segregadas de participar activamente en las finanzas, a pesar de que se ha demostrado que son las que mejor administran el dinero, pero son las que en los hogares no están a cargo del dinero, al ser cuidadoras, principales cuidadoras de los niños y de los adultos mayores, con frecuencia son las primeras que tienen que tomar trabajos informales o renunciar a sus trabajos para poder cuidar de los niños. No nos han enseñado con el mismo propósito a manejar nuestras finanzas personales, y realmente, ya sea por ignorancia, por desconocimiento y por muchos factores, nos encontramos mujeres de todos los niveles socioeconómicos y todas las edades estando absolutamente dependientes de otras personas para tomar nuestras decisiones financieras. Entonces, es nuestro compromiso en Camina principalmente ayudar a las mujeres a poder empoderarse de sus finanzas. Ustedes saben que las tasas de divorcio suben a niveles del 105%, pero esas tasas de divorcio, por más de que sean horribles, no suben en los estratos sociales y económicos más bajos. ¿Por qué creen que es eso? ¿Quién se le ocurre decir una idea? ¿Te atreves? Por la dependencia. La dependencia económica, ¿ya? Obviamente no podemos generalizar que todos esos casos de divorcio son que los hombres son abusivos ni son malos. No quiero que esto se convierta en una charla de género para nada, pero definitivamente sí hay una dependencia económica de muchas mujeres todavía que por esa razón no pueden separarse de su agresor, no pueden tomar decisiones, no pueden emprender. Todavía en muchas instituciones financieras se les pide a las mujeres que para pedir un préstamo tienen que tener la presencia o firma de su marido. En el Ecuador, para que tengan una dimensión del problema, en las poblaciones indígenas las tierras solo están a cargo 25% de las mujeres. Es decir, que si mi papá me hereda unas tierras a mi mujer, inmediatamente se pasa a mi marido. Entonces, la dimensión del problema es grande y no podemos cerrar estas brechas de desigualdad si no abordamos el problema de finanzas desde una manera muy holística. Entonces, nuestro efecto Camina consiste en que por cada usuario que nosotros tengamos de Camina, no solamente estamos comprometidos a donar el 10% a causas de educación financiera para mujeres y para poblaciones vulnerables, sino que cada persona tiene el poder de desbloquear a 5 personas más y así crecer a niveles que nosotros queremos de captación de usuarios para que reciban este beneficio. Pero aquí quisiera que James cuentes cuál es la lógica y cuál es el motivo de cómo nos movemos al ayudar a otros. Gracias, Clau. Yo les decía y les comentaba que cuando tú partes un negocio tienes que tener al impacto en el centro de toda decisión que haces. Nosotros cuando comenzábamos esto hace 3, 4 meses y nos sentábamos con la Claudia, y le decía, Claudia, tienes que sentarte con el equipo de tecnología, tienes que estar metida ahí y tienes que asegurarte que la experiencia de impacto esté embebida dentro de la aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comprobado y hay innumerables estudios que te dicen que las personas increíblemente se ayudan a sí mismos, no por la necesidad de que evidencien que necesitan ayudarse a sí mismos, sino porque el ayudar a otros es más importante que ayudarse a sí mismos. Es increíble lo que les estoy diciendo, pero las personas dentro de la plataforma y toda la lógica de gamification y de engagement dentro de la plataforma van en línea con la posibilidad de que las personas puedan ayudar a otras personas desbloqueando este bienestar financiero. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo en la plataforma, cuando te vas educando con la plataforma, cuando vas mejorando tus hábitos de pago, cuando eres un mejor deudor, cuando puedes acceder a crédito, todo lo que te permite tener la plataforma te premia con la oportunidad de que puedas ayudar a otros y tú seas el agente de cambio y el responsable de que personas que nunca hubieran tenido acceso a educación financiera lo tengan por primera vez. Y estas personas, que resulta que en la gran mayoría de casos van a ser personas no bancarizadas, terminan siendo personas que ojalá
dentro del proceso de educación pasan a ser clientes del banco, sujetos de crédito, personas que ahorran, personas que empiezan a tener una mejor protección financiera. Así que toda la lógica de nuestro efecto Camina y de todo el engagement dentro de la plataforma va 100% alineada con la oportunidad de una persona de ayudar a otros. Y yo creo que con esto nosotros hemos abarcado el problema, de dónde nace, por qué el impacto es clave dentro del motor del negocio y lo que mueve que esto sea una realidad. Pero más allá de seguirles aburriendo quizás con lo que podemos hacer y cómo monetizamos y cómo transformamos, me gustaría abrir el espacio para preguntas, para que cualquier duda que tengan relacionada a levantamiento de capital, cómo emprender, cómo hicimos, cómo no, qué equivocarse, cosas que en la cabeza hayan tenido, por qué el equipo tiene que consolidarse de esta manera, cuáles son las etapas, encantados de entrar en ese proceso y ojalá aclararles del panorama para que mañana ustedes sean los futuros emprendedores de este país. A ver, anímense, este es el momento. Tal vez, Axel, para animarles a hacer las preguntas, solamente esta diapositiva me parecía importante porque esto ha sido una de las cosas que ha conversado, justo conversaba James antes de empezar con Pablo, acerca de creernos capaces de por qué en Ecuador. Y creo que esta lámina es muy pertinente. Hoy por hoy, creo que hoy, más que nunca, escuchamos de que queremos salir corriendo de Ecuador, de que no es el momento para quedarse, de que no es seguro, de que la inestabilidad política y de seguridad nos impide. Nosotros más bien creemos firmemente que es el momento para apostar al Ecuador. Si algo estamos viviendo a nivel de inseguridad, también una de las causas de raíz más importantes es que la gente, si no tiene la apropiación de su desarrollo financiero, es mucho más susceptible a caer en todas las redes de narcotráfico y la violencia, porque obviamente siente que no hay otra solución. Cuando uno no tiene esperanza, es cuando uno más vulnerable está de caer. Entonces, en una entrevista que me hicieron hace un par de semanas para la hora de Camina, me acuerdo, el miércoles siguiente de ese martes 9 de enero, donde todo pasó, y yo le decía a la entrevistadora, o sea, ¿será que alguien nos oye ahorita de Camina? Porque realmente los ojos y la atención están en otra cosa. Y el abordaje de la entrevista fue más bien decir, hoy más que nunca necesitamos enfocarnos en estrategias que ayuden más bien a una prevención para que el Ecuador no sea tan susceptible para estar en estos momentos de inseguridad. Y en esto de por qué hacer lo posible desde Ecuador, el Jens lo vivió con Betterfly, de cómo una empresa chilena fue el primer unicornio social de Latinoamérica. Y se habla de que Brasil, México, Chile están en el mapa de los unicornios, pero Ecuador no. Kushki nos abrió el camino como Ecuador para demostrar que sí se puede hacer este tipo de proyectos ambiciosos. Pero también había una misión personal de Jens que nos contagió a todo el equipo de decir, ¿y por qué no? Y eso se ha demostrado con el levantamiento pre-semilla, de demostrar al mundo de que sí somos capaces y sí nos podemos poner en el mapa. Dentro de nuestro grupo de inversionistas tenemos muchos inversionistas internacionales que no han dudado ni un segundo en decir, este proyecto es ganador. Y no se imaginan cómo más bien ha sido lo contrario. Gente interna nos ha dicho, pero en Ecuador no puedes hacer esa valoración de 15 millones de dólares, estás en Ecuador. Y una de las frases que es más, va a estar en una de las paredes de la oficina, es una de las frases que al Jens le encanta, que dice, prove them wrong. Vamos a enseñarles que están equivocados. Y esto es una motivación para todos ustedes, que nunca pensemos que esto se hace desde otro país. Esto se hace desde Ecuador, porque aquí tenemos una cuna de oportunidades que no han sido resueltas, y Ecuador es un mercado muy atractivo para testear y prototipar estas propuestas, y eso ha sido validado por los inversionistas. No sé si hay algo más que quieres decir de prove them wrong. Ya. Entonces, ahora sí, preguntas. Me imagino que tienen en la cabeza algunas dudas, anímense a preguntar. Los que tengan preguntas, por favor, alcen la mano para... Buenos días. Quería preguntar como que al inicio, ¿qué puertas tocaron? O sea, porque se sabe que hay que tocar puertas, ¿no? Que hay que acercarse a la gente indicada, que puede estar interesada en un proyecto, pero ¿qué puertas son las que se tocan? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo llegas al contacto con esa gente?
Excelente pregunta. La realidad de esto es que cuando uno va a emprender este tipo de negocios y uno tiene una idea, la validación de la persona pesa mucho. Entonces, en el caso nuestro teníamos una ventaja y era que la visibilidad que a mí me había dado Betterfly evidentemente permitía a los fondos decir, oye, me gustaría ir donde esta persona y esta persona es a la que yo le confío porque le vi lo que ejecutó y por ende yo le creo que cuando va a emprender un proyecto va a hacerlo bien, porque los fondos, para que ustedes tengan una idea, y este es un tip que creo que puede ser uno de los más importantes, los fondos cuando invierten, invierten conscientes de que 9 de cada 10 inversiones van a perder. Eso quiere decir que una es la que le cubre las 9 que pierden y le da la rentabilidad sobre la décima y todas las demás que van a perder. Entonces, cuando tú vas donde un inversionista de forma tibia, el inversionista te dice, está chévere tu negocio, está lindo, es un negocio de 10 millones de dólares, de 20 millones de dólares. Cuando hablo inversionista estoy hablando de los fondos de inversión. Pero así yo sepa que eso va a funcionar, no me va a cubrir en el caso de que te vaya bien las 9 que voy a perder. Entonces buscan proyectos globales, buscan proyectos que tengan la opción de valer 1.000 millones de dólares, buscan proyectos realmente atractivos en tamaño de mercado y que solucionen algo grande como para poder apostarle a ese emprendimiento. Entonces, ahí es cuando nosotros desde el Ecuador, y la Claudia les decía ayer, y fue desafiante, porque desde el Ecuador levantar una ronda de 3 millones a una valoración de 15, no solo es histórico acá, está en el top 10 de las valoraciones más altas en Latinoamérica en esta etapa. Y te decían, desde Ecuador, ¿y por qué tan caro? Porque sí, porque nos creemos capaces de construir un proyecto así de grande. Entonces, quizás, y con esto te doy un mapeo de lo que ven los fondos, pero hay varias vías. O sea, yo creo que acá no hay solo estudiantes fintechs o estudiantes de economía, habrá gente que está estudiando música, otras materias. Hay fondos especializados para cada línea de negocio que tú quieres hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es identificar cuáles son los fondos de impacto, cuáles son los fondos que impulsan educación, fintech, tecnología, en fin, agro. Hay un montón de fondos especializados a los que con tu idea deberías ir mapeándote. Y de ahí tienes procesos iniciales de estos pre-seeds y seed y serie A, serie B, serie C, que son las etapas de levantamiento de capital. Cuando uno arranca, normalmente arranca con esta en la etapa pre-seed, pre-semilla. Pre-semilla quiere decir que no tienes prácticamente nada. Entonces, en ese momento es muy difícil que los fondos te regresen a ver si es que no tenías una atracción previa de una experiencia. En ese caso, a lo mejor es ir donde los famosos inversionistas ángeles. Lo que uno tiene que tratar en ese momento es de no diluirse mucho, porque el día de mañana, cuando vas levantando más capital, no quieres quedarte sin control de la compañía o de las decisiones que tomas como empresa. Entonces, dentro de ese esquema hay aceleradores como Y Combinator, hay aceleradoras locales, siempre apalancado dentro de conseguir esa tracción. Cuando ya tienes tracción, cuando ya logras monetizar, cuando ya logras tener este famoso product market fit, empiezas con los fondos grandes y con los fondos internacionales que te permiten obviamente traccionar mucho más rápido. Hola, buenos días. Hay algo sin duda que me llamó la atención de lo que habías dicho y es cómo empezaste el emprendimiento a los 19 años, ¿verdad? Entonces, sí, mejor yo creo. Muchas gracias. Entonces, Robert Kiyosaki habla cuando se va a emprender de Education Experience in Excess Cash. Entonces, a los 19 años apenas estamos en un proceso de educación, pero tal vez nos falta muchísimo de la experiencia y el excess cash para poder llevar a cabo esos proyectos. Entonces, quisiera saber cómo maniobraste, cómo arreglaste para no conseguir la experiencia, sino para combatir ese problema que tenías de pronto de no haber tenido la experiencia, una experiencia previa y tal vez, no lo sé, el dinero para levantar eso a una edad tan temprana, porque esa es la edad que aproximadamente tenemos muchísimos acá. Entonces, ese obstáculo
que tal vez es el que me gustaría que nos contaras de cómo lo has resuelto. No, excelente pregunta. Cuando yo emprendí a los 19 años no existía este modelo de emprendimiento VCs, pre-seeds y levantamiento de capital. Era el modelo tradicional. Identificabas una oportunidad, veías que había espacio en esa oportunidad y tratabas de traerte una representación, que fue el caso básicamente que nosotros hicimos. Yo tenía la suerte también en ese entonces de contar con una red de soporte, amigos que tenían papás que nos respaldaban de alguna manera el que puedas traerte una inversión. Les presentaba, me acuerdo clarito, porque traíamos esta inversión, se llamaba Tu Boleta, una empresa de colombianos que eran posicionados, y nosotros teníamos 20 años, no voy a decir unos bebés porque me van a decir qué le pasa, pero teníamos 20 años y nos decían, listo, pero ¿quién va a manejar? Nosotros. ¿Y con quién van? Y ya, pero ¿quién va? Y si nos va mal, ¿quién es la garantía? Y nos tocó pedirles a nuestros papás que estén en algunas reuniones y que les digan, oye, yo les conozco a los chicos, sé cómo ellos pueden ejecutar, sé que tienen, vamos a estar detrás del tema. No, el tema experiencia es verdad, es necesario. Yo creo que el excess cash que tú hablas depende del negocio. ¿Es necesario? Sí. Es vital completamente, pero mucho más relevante en la etapa que están ustedes es combinar esa experiencia. Y aunque no lo crean, la gente que tiene experiencia necesita esta motivación de los jóvenes, necesita el hambre, necesita la adaptabilidad a la tecnología que tienen ustedes, necesitan un montón de cosas que no tienen y que uno dice, no, ni fregando, me parabola, no. Cuando uno es seguro, cuando uno va con la idea, cuando uno muestra que la necesidad puede ser implementada y tienes la seguridad que puedes tú ser el ejecutor de esa idea, la experiencia se te va a unir. De una u otra manera, sea apalancado con personas que conoces, sea apalancado con entorno, sea apalancado con una persona que crea en ti, que te diga, sí, usted es un guagua, pero le voy a apoyar porque la edad no tiene nada que ver. Así que en la etapa mía, sí, era 100% relacionado a una franquicia, básicamente, porque nosotros traíamos esta representación de tickets. No había una innovación de empezar de cero y tener que desarrollar, invertir en la aplicación. Pero eso ya te daba tracción de emprendedor para seguir avanzando en tus futuros de emprendimiento hacia adelante. Yo lo que creo es que uno tiene que atreverse con lo que puede, con lo que tiene al alcance, no soñar en que tienes que partir con la aplicación de $1.000 millones. Ojalá nosotros con Caminas lleguemos a eso, pero si ustedes se dan cuenta, a mí me ha tomado 3 emprendimientos sentirme seguro y preparado para tomar ese paso en el que me he enfrentado a los fondos de capital a decirles, oye, apuesta en mí porque yo tengo esa posibilidad hoy. Hace 20 años seguramente el camino hubiera sido completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que tener la habilidad de identificar el tamaño de las oportunidades que sean accesibles dentro de las limitaciones que uno tiene y tomar el riesgo de hacerlo, porque al final de cuentas eso es lo más importante. A ver, primero quería agradecerles por la charla, full motivante. Tenía 2 preguntas. La primera es para ti, Jens. O sea, con tantos proyectos que has sacado al mercado y seguramente tú ya tienes como que la visión de cuáles son los puntos claves que un proyecto tiene que alcanzar para irlo madurando y eventualmente lanzarte, digamos, ya a buscar financiamiento. Entonces quería preguntarte, tal vez si tú, o sea, o sea, con tu experiencia, ¿cuáles son esos puntos claves que tú persigues para madurar un proyecto de emprendimiento? Y la segunda, no sé si me puedes responder, Clau, es ¿cómo mantienes esa cercanía con la gente para tener ese feedback con tu proyecto? Porque creo que es algo muy importante no quedarse atrás del escritorio. Entonces, esas son mis 2 preguntas. Que arranque la Clau, que habla más chévere. Tu pregunta es súper válida y es uno de los desafíos más grandes. Una veces piensa que le tiene al proyecto figured out, ¿cierto? O sea, como que ya hackeamos el problema y tenemos la solución.
Y uno de los más, yo creo que graves errores que uno puede hacer es tener la soberbia de pensar que ya estamos. Para eso nosotros tenemos en el equipo un Product Owner que ha sido increíble en recordarnos todo el tiempo, y hay una frase que dice, ¿quién dice y quién es ese quién? Que es cada vez que nosotros tengamos la soberbia de decir, no, es que la gente lo que prefiere es esto. ¿Quién dice y quién es ese quién? Porque nosotros al diseñar una propuesta que es tan ambiciosa y que quiere llegar a tantos usuarios, esos usuarios son muy diferentes. Entonces ahí sería apalancarse muchísimo en la data. Hoy por hoy vivimos en un mundo donde la data definitivamente ahora recién entiendo la magnitud de decir que la data es lo más valioso. Entonces para eso nos hemos apalancado en agencias primero de encuestadoras para que no tener, o sea, por más de que podamos ir a muchos grupos focales, igual no estamos yendo a todos. Y lo primero que nos dimos cuenta haciendo una encuesta a 1.200 personas acerca de sus comportamientos financieros fue que en el Ecuador hay miles de Ecuadores. Y nosotros cuando decimos esto funciona para Quito, ni fregando va a funcionar para Manabí. Y nos dimos cuenta que la visión que tienen las personas de manejo financiero en Manabí es otra a las que tienes de Guayaquil y las de Cuenca. Entonces, después nos aliamos con un laboratorio canadiense que se llama The Decision Lab, que ellos lo que hacen es realmente usar la ciencia del comportamiento y toda la teoría de nudges para entender qué es lo que empuja a la gente a tomar decisiones y a cambiar hábitos. Entonces, es una firma internacional que hemos tenido una suerte de contar con ellos para que realmente nos vayan guiando en decir, no a una persona le dices mañana haz ejercicio y la persona mágicamente empieza a hacer ejercicio. Nosotros hemos visto y hay mucha data que documenta que la gente no cambia hábitos rápidamente. Entonces, apalancarse de eso, estar siempre escuchando, y tenemos, como les digo, el Product Owner está todo el tiempo diciendo hagamos discoveries y esto, hagamos un testeo continuo, se llama, del producto. Entonces, en el proceso de desarrollar el MVP, que es el producto mínimo viable que tenemos que sacar al mercado este año, es ir probando todo el tiempo. Salir y probar y nunca tener la soberbia de decir, a mí sí me gustó cómo quedó. Tú no eres nadie en este mundo, y por eso todo este mundo se llama UX UI, que es buscar la experiencia del usuario. Es toda una cosa de terminologías en este mundo startup. Es rodearte de cómo es la experiencia del usuario para que realmente tenga un atractivo, tenga una usabilidad del producto. Entonces, hay mucha tecnicidad, pero al mismo tiempo es tan sencillo como decir, testea, prueba todo el tiempo, y por eso les vamos a pedir, el día lunes, ya hablé con Pablo, ustedes en sus clases van a recibir una encuesta, que les vamos a pedir por favor que llenen esa encuesta forma parte de toda una estrategia de clusterización y perfilamiento que estamos haciendo, y además tienen la oportunidad de ganarse gift cards de $100 al llenar la encuesta, así que porfa llenen la encuesta el lunes. Chévere. La pregunta es chistoso porque se conecta mucho con lo que acaba de decir la Clau. Si tú me dices a mí cuáles son los factores de éxito, aparte de las 10 cosas que te ponía ahí, y aparte de tener el impacto como centro de lo que tú quieres construir, tienes que, cuando tienes una idea y cuando 5 personas te validan que la idea puede ser buena, ya tienes, por lo menos ya tienes una oportunidad. Ahí debes a tener 900 que te van a decir que es una pésima idea, a las cuales no tienes que hacerles caso. ¿Y por qué no les vas a hacer caso? Porque tú solo, con tu equipo, con tu fundador, o si eres fundador solo, tienes que llegar a entender el mercado y hablar con las personas a las que vas a resolver este problema. Y a veces como emprendedor uno le da miedo que le digan no, y tienes que saber ver de dónde son los nos, porque la gente a la que tú le vas a preguntar como asesoría te va a decir, no, eso no funciona, no, ese mercado no, pero ¿y por qué no te va a competir? O nosotros, en el caso de ¿y por qué la institución financiera no te va a desarrollar la misma y te va a hacer la competencia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ese no es el análisis de mercado. El análisis de mercado es al usuario, a la persona a la que le quieres resolver. A la persona a la que le dices, oye, si es que te entregan esto, ¿estarías dispuesto a pagar? No, sí, ¿cuánto? Sería mejor que vaya a través de un partner. Sí. Y desde ahí vas construyendo ese famoso product market fit que yo detesto porque los inversionistas lo que más te dicen es, ¿tienes product market fit? No. Yo creo que hay que cambiar ese product market fit a tener un monetization market fit. Porque cuando ya tienes identificada la idea, tienes que ser lo suficientemente ágil y flexible y hábil para ver por dónde van los tiros. Nosotros en Camina partimos y yo dije, a ver, si Betterfly levantó $1.000 millones, yo desarrollé todo el esquema comercial, yo sé cómo llegar a las empresas. Y era un tema de bienestar holístico, con seguro. O sea, si yo entrego esto
a las empresas, igualito que Betterfly. Resuelve el 80% de los problemas de los colaboradores, que son los que tienen el sueldo básico. O sea, olvídate, esto vale 1.000 millones. Y así levantamos la plata. Y así construimos todo el proceso. Y así vino la Clau, y así vinimos todos. Y cuando entramos al mercado, dijimos, pucha, o sea, los bancos están necesitados desesperadamente de entregar esta solución en los créditos. Y te topas con todos los bancos llamándonos, todas las cooperativas llamándonos, diciendo, quiero poner esto en el crédito porque nuestra mora se nos fue al carajo y yo quiero que la prevención de ustedes me permita a mí tener mejores pagadores. Estoy dispuesto a pagarte $1 por usuario en todos los créditos. Entonces, desde ahí tú aprovechas esa oportunidad y dices, perfecto, construyo mi experiencia allá, pivoteamos en un mes y tenemos ahora un modelo de negocio mucho más rentable y mucho más atractivo del que teníamos originalmente cuando ya estábamos lanzados. Entonces, te diría que combina esas dos. Mi pregunta, bueno, es más general. Quisiera saber si nos pueden dar como que quizás los dos algún consejo para las personas que queremos emprender, pero quizás lo hemos dejado de hacer por quizás el miedo, por procrastinar o quizás por diferentes motivos, pero ¿qué consejos nos podrían dar los dos? Difícil porque no creo que hay uno solo, pero yo creo que también no hay que romantizar el emprendimiento, ojo, que creo que eso es importante. Yo creo que todos tenemos y todos soñamos con la idea de tener nuestra propia empresa, ser libres, tener esa libertad, ser dueños de algo y poder incluso dejar un legado a nuestra familia. Pero ser empleado no es malo, ojo. También existe el intraemprendimiento, que el intraemprendimiento también es muy valioso. Creo que yo viví ese intraemprendimiento en la universidad, tuve la suerte de estar aquí, y les digo el intraemprendimiento porque en esos 14 años fundé 2 institutos, abrí 2 bibliotecas, tuve una revista. Entonces, no es que desde las empresas no se puede emprender, y eso es una cosa que también quiero que se lleven. No solamente a través de tu propia empresa y arriesgarte es la única forma de emprender. Uno puede emprender en proyectos dentro de la empresa, innovar, y es lo que más necesitan las empresas, y por eso ustedes jóvenes van a hacer la mente tan fresca que quieren captar las empresas, de decir, cuéntenos ustedes qué dice el mercado, porque ellos están tan metidos en su modelo de negocio que no pueden ver. Y después, ¿cómo hacer ese salto para emprender? Yo te puedo decir que te tiene que mover el propósito. Como dijo Jens al comienzo, no te puede mover esto puede ser un unicornio, nos vamos a hacer millonarios. Eso es una gasolina que te dura poquito, porque realmente es tan duro el emprendimiento, y eso sí es real. Por eso pusimos aquí la palabra grit. No existe una traducción al español del grit. Este es un término que viene acuñado por Angela Duckworth. Ella es una psicóloga cognitiva de Stanford. Que yo creo que la mejor traducción para los ecuatorianos de grit es ñeque, que es una mezcla de pasión y perseverancia. Porque si no tienes pasión por el problema, o sea, si no dices, a ver, ¿por qué me recuerdo de por qué estoy haciendo esta locura? No te dura la gasolina de pensar en, qué lindo suena, y la modo startup, y es como que súper dinámico y joven. No te dura. Tiene que durarte la pasión y la perseverancia. Y yo creo que esos 2 valores es de entender qué es tu pasión, y es resolver eso, y es recordarte todos los días. Y está bien que ustedes a su edad todavía no estén tan claros de su pasión. Hay gente que se muere sin saber su pasión, pero descúbranlo, y a veces el descubrir esa pasión solamente es intentando. Entonces ahorita es cuando ustedes tienen que salir a buscar diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de industria, y descubrir esto lo haría gratis, y este problema no me voy a cansar, no voy a poder dormir hasta resolver, y que ese problema literal te quite el sueño. Llegamos todas las mañanas a la oficina con no pude dormir ayer pensando en cómo vamos a hacer el onboarding, pero no es un dejar dormir que nos estresa, es un dejar dormir que se vuelve esa gasolina para seguir intentando. Emprender es durísimo siempre, implica sacrificios, implica un sacudón a la persona enorme, implica noches sin dormir, implica más trabajo que cualquier otra cosa. Yo fui, se podría decir, empleado por primera vez en Betterfly. Es maravilloso, fin de mes recibía mi sueldo, lo único que me preocupaba es de entrar a ver si habían depositado, o sea, una delicia. No era lo que yo quería, no era lo que me movía, pero como dice la Clau, no es todo malo. Yo creo que, yo lo que sí te puedo garantizar es que si tú decides emprender,
Y con esto no te digo deja todo siempre y sé irresponsable porque han sido decisiones muy duras para nosotros familiares el hacerlo. Pero cada vez que lo hagas, así te vaya mal, porque lo más probable, y por muchos emprendedores terminan siendo exitosos en el cuarto proyecto que hacen o en el quinto, no siempre a la primera le pegas. eh, el aprendizaje que vas a tener del momento que emprendiste es único. Te puedo garantizar que vas a regresar a ver y dices, qué duro fue, qué hubiera pasado de mí, pero lo que yo logré de esto no me lo quita nadie. Y, y eso es lo que tienes que siempre pensar antes de lanzarte. Y eso te puedo garantizar. Nunca va a haber un second thought de decir, o sea, ¿por qué tenía esto? No. Y de ahí hay otras, porque tampoco es blanco-negro. La Clau les dice, puedes emprender desde el trabajo fijo. Y yo les digo, láncese en Noas. Hay el punto medio, ¿no? Hay el punto de estás trabajando y sacrificas salidas, sacrificas fines de semana, sacrificas ahorros, sacrificas viajes y empiezas a emprender en paralelo. Cosas más chiquitas, pero te van dando ese drive de saber que desde ahí tienes un ingreso adicional y que si eso tiene tracción, puedes tomar un paso más calculado hacia dedicarte hacia allá o hacia tomar riesgos más grandes hacia adelante. Jens, yo, gracias Clau y Jens, la presentación ha sido fantástica. Justo sobre lo que acabas de decir ahorita, brother. He leído muchos libros, y ahora que soy profesor de emprendimiento, que justamente dicen no, si vas a emprender, deja todo y ponte a emprender. Eso de voy a poner unos ahorritos y en mi spare time voy a darle para mi emprendimiento, se llama subsistencia. No es emprendimiento y dicen los expertos que no es la manera. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Excelente pregunta, gracias. Estoy 100% de acuerdo con lo que tú acabas de decir. No puedes emprender sin dejarlo todo. La gran diferencia, lo que yo menciono anteriormente, es la etapa en la que capaz algunos de los que están acá es más difícil porque tienes muchos más limitantes. Es fácil decir, déjalo todo cuando tienes ahorros, es fácil decir, tienes que entrar con todo cuando tienes una situación un poco más estable. A veces las condiciones del ser humano de tratar de emprender por primera vez difieren mucho entre la personalidad de uno y el otro. Es lo que yo incentivo al decir, empiecen así sea, con el paralelo, es para que tú veas lo que implica, porque yo les aseguro que en la gran mayoría ese side business te empieza a generar más del sueldo que te pagan en el poco tiempo y dices, no puede ser, o sea, o le dedico menos tiempo y te vas dando cuenta del beneficio que eso te puede representar. Ahora, en el caso nuestro, por ejemplo, de Camina, yo te puedo decir que en paralelo emprendí, mientras estaba en Betterfly, en validar esto con muchísima gente, en ver que había atracción, durante 1 año y medio trabajar en la idea y en la conceptualización de lo que estábamos haciendo, en saber que tenía ya por lo menos unos 4 inversionistas que me iban a invertir $100,000 y que con eso me podía sostener mi sueldo los siguientes 3 meses, si es que podía levantar. Entonces, yo estoy consciente y los inversionistas y todo mundo te dice eso de medias tintas no existe y estoy completamente de acuerdo. Lo hablaba con la Clau, lo hablaba con todo el mundo. La Clau también me decía, pero decía, no. O sea, tú vienes acá y esto es a muerte, esto es día y noche. Incluso a nivel familiar hay un sacrificio. No hay forma, porque no existe nada más importante que enfocarte en esto día y noche y saber lo que está pasando. Entonces, el momento en el que tú tienes un proyecto más grande, en el momento en el que entras en levantamientos y demás, es imposible que alguien te ponga plata si no te ves 100% dedicado. Entonces, en la figura quizás de una franquicia, en la figura quizás de algo paralelo, sí, puede ser que supervivencia, y yo no sé si difiero, pero te digo, creo que también te llena de experiencia, de saber lo que eso implica y lo que representa ese emprendimiento
más básico, pero hacia un proyecto más grande definitivamente. Tienes que labrar el camino bien, tienes que entender que tienes ahorros, tienes que saber que 6 meses capaz no vas a cobrar un sueldo, capaz un año, tienes que saber todas las consecuencias y tratar de tomar el paso más controlado que puedas. Pero, por ejemplo, para darles el ejemplo, nosotros cuando empezamos Camina, yo les juro que yo durante Betterfly y durante 1 año y medio y todo el mundo se metió a ver, nos metimos a ver qué había en el mercado en Employee Benefits con educación financiera. Y no había nada. Te dije, o sea, somos los reyes. O sea, no puedo creer que hayamos diseñado algo que no existe en el mundo. Las 3 primeras semanas trabajando full time me topé con 7 compañías que hacían lo mismo. Entonces, eso te demuestra que sí, que el estar metido en el día a día es completamente otra opción y es lo que garantiza que esto realmente le estás entregando todo para que salga adelante.